Mamá, es mi hermano, le dijo el niño a su madre millonaria al verlo en la calle. Entonces, ¿qué pasaría si la vida perfecta que has construido sobre el éxito, el secretismo y el sacrificio comenzara a desmoronarse por la voz de un niño? Cuando una madre multimillonaria oye a su hijo llorar en la calle, señalando a un niño mendigo y gritando, «Mamá, es mi hermano». Zrenia, su mundo se detiene. Lo que sigue es un torbellino de verdades enterradas, decisiones desgarradoras y ajustes de cuentas emocionales que ni siquiera el dinero puede evitar. Esta no es solo una historia sobre riqueza o estatus, sino sobre los lazos humanos crudos que nos unen, sin importar cuánto intentemos romperlos. Mientras los secretos se abren paso desde el pasado y los enredos románticos chocan con las traiciones familiares, una madre debe enfrentar la misma elección que creía haber enterrado para siempre. No te pierdas una historia llena de desamor, suspenso, redención y el tipo de giros que te hacen cuestionar todo lo que creías saber. ¿Alguna vez has guardado un secreto tan grande que podría destrozar a tu familia? Cuéntanoslo en los comentarios. Quizá descubras que no estás solo. El pulso de la ciudad vibraba a través de las ventanas tintadas de la elegante limusina de Melissa Adams. El motor emitía un leve zumbido al detenerse en un semáforo en rojo. Dentro, el aire era fresco, perfumado con cuero y su perfume fresco. A sus 35 años, Melissa era una titán. Su imperio de la moda, un brillante faro de éxito cimentado sobre una ambición incansable y secretos cuidadosamente guardados. Revisaba sus correos electrónicos en su tableta, con sus uñas cuidadas tocando la pantalla, pensando ya en la reunión de la junta directiva que se avecinaba. A su lado, su hijo de 6 años, Liam, pegaba la cara a la ventanilla, empañando el cristal con su aliento. «¡Mamá! ¡Mamá!». Su vocecita la interrumpió, aguda y urgente. «Ese chico es mi hermano». Melissa levantó la cabeza de golpe, con el corazón en un vuelco. «¿Qué acabas de decir?». Su tono era cortante, más reflejo que intención, y entrecerró los ojos mientras seguía el dedo que señalaba Liam. Afuera, en la acera sucia, un chico harapiento estaba de pie, no mayor que Liam, con la ropa raída y la cara manchada de tierra. Sostenía un cartel de cartón con palabras garabateadas pidiendo limosna. Melissa contuvo la respiración y su tableta se deslizó a su regazo. Ese rostro, esos ojos abiertos, la curva de su mandíbula, era como mirar a Liam, pero atormentado, vaciado por el hambre. Un escalofrío la recorrió. Los recuerdos que había enterrado afloraban a la superficie. No podía ser. No después de todos estos años. «Liam, quédate aquí», dijo con voz tensa, con la mano ya en el pomo de la puerta. Se inclinó hacia adelante, con la mirada fija en el chico que se arrastraba por la calle. «Conductor, síguelo, ahora». «Señora, su reunión», empezó el conductor, pero su mirada lo silenció. «Olvídate de la reunión», espetó, con el pulso acelerado. El coche se incorporó al tráfico, siguiendo al chico mientras se abría paso entre la multitud, su pequeña figura esquivando a vendedores y peatones. Liam se apretó contra ella, con la voz apagada. «¿De verdad es mi hermano, mamá?». No respondió. No pudo. Su mente era una tormenta, el pasado chocando con el presente. El chico desapareció en un callejón, y el corazón de Melissa se encogió. «¡Detente aquí!», ordenó, saliendo antes de que el conductor pudiera protestar. El ruido de la ciudad la envolvió. Bocinas, gritos, el traqueteo de la vida. Pero todo lo que vio fue la sombra del callejón, la ausencia del chico, un peso que no podía quitarse de encima. Se quedó paralizada, con los talones hundiéndose en el pavimento agrietado, las preguntas arremolinándose. ¿Quién era? ¿Cómo podía saberlo Liam? ¿Y por qué ese rostro despertaba un dolor que había encerrado? De vuelta en el coche, Liam la observaba con los ojos abiertos. ¿Por qué huyó?, Zrenia preguntó con voz temblorosa. «No lo sé», dijo ella,
rozándole el pelo con la mano, pero su mente estaba en otra parte, deslizándose ya hacia el pasado. Cerró los ojos. La ciudad se desvanecía al arrebatarle los recuerdos. 17 años atrás, había sido una mujer diferente. Melissa Harper, una soñadora enamorada de Jaden, una artista con las manos manchadas de pintura y una sonrisa que iluminaba su mundo. Habían sido jóvenes, imprudentes. Su amor una rebelión contra las expectativas elitistas de su madre. Pero cuando se embarazó de gemelos, la voz de su madre fue como una cuchilla. Arruinarás tu futuro. No puedes quedártelos a ambos. La presión había sido implacable. Su madre, una matriarca de la alta sociedad, veía a Jaden como una mancha, el embarazo como un escándalo. Melissa, con apenas 18 años, cedió, con el corazón roto, al entregar en adopción a uno de sus recién nacidos, un niño, quedándose solo con Liam. Jaden le rogó que luchara, pero ella lo rechazó, prefiriendo la ambición al amor, la aprobación de su madre a su propio corazón. Se reconstruyó, convirtiéndose en Melissa Adams, una multimillonaria directora ejecutiva, pero el precio fue una herida que nunca sanó. Ahora, en su oficina con paredes de cristal, con la ciudad extendiéndose abajo, Melissa no podía concentrarse. Su asistente, Claire, rondaba en la puerta con voz cautelosa. «Señora, el equipo de Relaciones Públicas necesita un comunicado sobre la recaudación de fondos, y su hora de las 3 está esperando». «Cancela todo hoy», dijo Melissa con voz distante y la mirada fija en el horizonte. Claire dudó, asintió y salió. Sola, Melissa apoyó las manos en el escritorio, con el rostro del niño grabado en su mente. ¿Era posible? ¿Podría ser el hijo al que había dado en adopción? El parecido era asombroso, pero los registros de adopción estaban sellados. La agencia había desaparecido hacía tiempo. Había enterrado ese capítulo, convencida de que nunca volvería a aparecer. Sin embargo, las palabras de Liam, «es mi hermano», resonaron, una verdad que no podía ignorar. Abrió su portátil, con los dedos temblorosos, mientras buscaba investigadores privados. Necesitaba respuestas, pero la idea de indagar en el pasado la aterrorizaba. ¿Y si el chico era su hijo? ¿Qué significaría para Liam, para su imperio, para la vida que había construido a base de secretos? Su teléfono vibró, un mensaje de un número desconocido. «No puedes esconderte para siempre». Se le heló la sangre. ¿Era una coincidencia o alguien lo sabía? ¿Su madre? ¿La agencia? ¿O alguien más cercano observándola desmoronarse? Se quedó de pie, paseando por la oficina, con los tacones resonando en el suelo de mármol. El bullicio de la ciudad se filtraba por las ventanas, indiferente a su agitación. Pensó en Jaden, en su risa dulce, en cómo había plasmado sus sueños en el lienzo. Hacía años que no lo veía, no se había atrevido a buscarlo. Pero el chico de la calle también tenía los ojos de Jaden, no solo los de Liam. La comprensión la golpeó como una ola, despertando un anhelo que había reprimido durante una década. Claire llamó a la puerta con voz vacilante. «Señora, hay una llamada de la junta directiva. Preguntan por la fusión». «Diles que no estoy disponible», dijo Melissa, con un tono más brusco de lo previsto. No podía mirar la pizarra, no ahora. Su mente estaba en el chico, en la seguridad de Liam, en el mensaje que parecía una advertencia. Agarró su abrigo. Su decisión fue repentina. «Me voy, encárgate de todo». «¿A dónde vas?», preguntó Claire con los ojos muy abiertos. Melissa no respondió. Ya se dirigía al ascensor. Necesitaba encontrar a ese chico, volver a ver su rostro, saber si el pasado realmente la había alcanzado. Las calles de la ciudad se desdibujaban mientras conducía. Sus ojos escudriñaban cada esquina, cada callejón. El chico se había ido, absorbido por la expansión urbana, pero su imagen ardía en su mente, un fantasma del que no podía escapar. En casa, Liam estaba callado, con sus crayones esparcidos por la mesa del comedor. «¿Lo encontraremos?»,
Drenia preguntó en voz baja, con la mirada fija en ella. Se arrodilló a su lado, con el corazón adolorido. «Lo intentaré», dijo con voz suave pero firme. «Lo prometo». Pero la promesa se sentía frágil. El peso de lo desconocido la oprimió. El mensaje, el chico, los recuerdos. Todas eran piezas de un rompecabezas que no estaba segura de querer resolver. ¿Quién había enviado ese mensaje? ¿Estaba vinculado al chico, a su pasado, al hijo al que había renunciado? ¿Y qué pasaría si lo encontraba? Su imperio, su reputación, su vida cuidadosamente construida, todo podría derrumbarse. Sin embargo, las palabras de Liam resonaron, la verdad de una niña que atravesó sus defensas. La ciudad seguía moviéndose, sus luces parpadeaban como preguntas, y Melissa supo que estaba al borde de una verdad que podría cambiarlo todo. Si has llegado hasta aquí, gracias de corazón. Espero de verdad que estés disfrutando de la historia. Es muy importante que estés aquí, compartiendo este momento conmigo. Por favor, tómate un segundo para decirme desde dónde la ves. Me encanta ver el alcance de nuestra familia de historias. Y si aún no lo has hecho, suscríbete para que podamos seguir compartiendo estas historias tan impactantes. Ahora, continuemos con la historia. El bullicio incesante de la ciudad latía más allá del ático de Melissa Adams. Sus luces proyectaban un frío resplandor a través de sus ventanales. El misterioso mensaje, «No puedes esconderte para siempre», aún ardía en su mente, un agudo recordatorio de que alguien la observaba, la esperaba. Las palabras de Liam, «Es mi hermano», resonaban implacablemente. La imagen del chico harapiento en la calle acechaba cada pensamiento. Había conducido por la ciudad buscándolo, pero los callejones se lo habían tragado por completo, dejando solo preguntas y un miedo persistente. ¿Era realmente su hijo, el gemelo al que había renunciado bajo el férreo control de su madre? La posibilidad la desgarraba, amenazando el imperio que había construido sobre la ambición y el secretismo. Su promesa a Liam, encontrar al chico, era un hilo frágil, pero se aferró a él, incapaz de dejar que el pasado permaneciera enterrado. Desesperada por respuestas, Melissa contrató a un investigador privado, el señor Klein, un hombre de mirada aguda y reputación de discreción. Se reunieron en su oficina, con la luz tenue, mientras los monitores de vigilancia parpadeaban de fondo y el aire impregnaba el aroma a café y archivos antiguos. Klein se recostó en su silla, con voz tranquila pero pausada. El niño se llama Noé. Vive en un albergue del centro. No figuran sus padres, ni antecedentes más allá de algunos hogares de acogida. Comparé su ADN con el de su hijo. Lo saqué de un informe médico escolar. Deslizó un informe sobre el escritorio, con la mirada fija. Hay coincidencia. Noah es su hijo. Las palabras la golpearon como un mazazo, dejándola sin aliento. A Melissa le temblaban las manos al abrir el informe. El lenguaje clínico se desdibujaba entre lágrimas repentinas. Una coincidencia del 99,9%. Noah era su hijo, el gemelo al que había renunciado hacía 17 años, el pedazo de su corazón que había intentado olvidar. Se puso de pie, con la voz temblorosa. ¿Cómo lo encontraron tan rápido? Klein se encogió de hombros con tono serio. Los chicos como él no se esconden bien. Ha estado en la calle, entrando y saliendo de albergues. Pero es listo. Sobrevive gracias a su ingenio. Ella asintió, sin apenas oírlo, con la mente acelerada. Noah. El nombre le resultaba extraño pero dolorosamente familiar, como una canción cuya letra había olvidado. Dio las gracias a Klein con voz hueca y se fue, con el informe apretado contra el pecho. De vuelta en su oficina, sintió que las paredes de cristal se cerraban. Se hundió en su silla, con la ciudad extendiéndose abajo, y se derrumbó, con los sollozos desgarrando su cuerpo. El peso de su decisión, renunciar a un hijo para asegurar un futuro para el otro, la abrumaba,
La culpa y el anhelo la desgarraban. El rostro de Liam, el rostro de Noah, eran espejos, gemelos unidos por la sangre, pero separados por su decisión. La puerta se abrió y una voz del pasado la detuvo en seco. ¿Lo encontraste? Melissa levantó la cabeza de golpe, con las lágrimas congeladas. Jaden estaba allí, mayor pero inconfundible. Sus ojos oscuros aún reflejaban la calidez que una vez amó. Su ropa era sencilla, contrastaba con su traje a medida, pero su presencia llenaba la habitación, despertando recuerdos que había enterrado. El artista que había pintado su mundo a color, el hombre al que había rechazado cuando las exigencias de su madre se volvieron insoportables. «Te fuiste», dijo con voz fría, un escudo contra el dolor. «No tuve elección». Jaden apretó la mandíbula. Sus ojos brillaban de dolor. «Nunca me fui, Melissa. Me obligaron a irme. Tu madre se encargó de eso. Amenazas, sobornos, lo que fuera necesario para mantenerme fuera de tu vida». La acusación pesaba sobre ella, una verdad que no podía afrontar. La voz de su madre, aguda e inflexible, resonó en su mente. «No es nada. Lo arruinarás todo». ¿Había mentido? ¿Había orquestado la ausencia de Jaden, dejando que Melissa creyera que la había abandonado? Se puso de pie, apretando los puños. «¿Por qué estás aquí ahora?», preguntó con voz temblorosa. «Oí hablar del chico», dijo Jaden, con un tono más suave pero firme. «Yo también lo he estado buscando. Es mi hijo, Melissa, nuestro». Sintió una opresión en el pecho. La ira y la culpa chocaron. «Ahora no puedes reclamarlo», dijo en voz baja y cortante. «No estabas ahí cuando tuve que elegir». «Y no estabas cuando luché por quedarme», replicó acercándose. «No supe de los gemelos hasta que fue demasiado tarde. Creí que te los habías quedado». La habitación daba vueltas, su mundo se tambaleaba. ¿Acaso su madre los había manipulado a ambos, separando a su familia para proteger su legado? Se dio la vuelta, con los ojos encendidos, mientras las luces de la ciudad se difuminaban tras el cristal. La presencia de Jaden era una herida reabierta, pero sus palabras sembraron la duda. El texto, el rostro de Noah, la sombra de su madre. Todo estaba conectado, una red de secretos que se cernía sobre ella. Decidida a ver a Noah con sus propios ojos, Melissa visitó el refugio al día siguiente, con el rostro oculto bajo una bufanda y unas gafas de sol. El edificio era una reliquia en ruinas, con las paredes manchadas y el aire cargado con el olor a comida rancia y desesperación. Se deslizó a la cafetería, mezclándose con los voluntarios, con el corazón latiendo con fuerza mientras observaba la habitación. Noah estaba allí, sentado solo en una mesa, dibujando con sus pequeñas manos en un trozo de papel. Sus movimientos eran precisos, su concentración intensa. Los diseños, vestidos vaporosos, trajes elegantes, reflejaban los bocetos que Liam hacía en casa. Se quedó sin aliento, con las lágrimas a flor de piel al observarlo. A su hijo, un extraño moldeado por una vida que nunca había conocido. Noah levantó la vista. Sus ojos se encontraron con los de ella por un instante fugaz, y ella se quedó paralizada, segura de que él descubriría su disfraz. Pero él volvió a su dibujo, sin darse cuenta. Otro chico, más joven, se acercó, y Noah compartió su pan, con voz suave pero firme. «Quédatelo», dijo. «Lo necesitas más». Su actitud protectora, su fuerza silenciosa, le rompieron el corazón. Era inteligente, amable, un superviviente, igual que Liam, pero endurecido por un mundo que no le ofrecía piedad. «Sueño con ser diseñador», le dijo Noah a un voluntario con voz suave pero clara. «Pero los sueños no se hacen realidad para niños como yo». Melissa se dio la vuelta, su bufanda ocultando sus lágrimas. Quiso correr hacia él, abrazarlo, pero el miedo la detuvo. ¿Qué diría? ¿Cómo podría explicar los años que les habían robado? Salió del refugio con el corazón apesadumbrado.
el ruido de la ciudad como un rugido sordo en sus oídos. Los bocetos de Noah, sus palabras, su rostro, eran la prueba de la vida a la que había renunciado, una verdad a la que no podía escapar. De vuelta en su oficina, llegó otro mensaje. Te estás acercando demasiado. Le temblaban las manos, el miedo la atravesaba. Alguien sabía que había encontrado a Noah, sabía que estaba investigando. ¿Era su madre, protegiendo su legado? ¿Jaden, ocultando sus propios planes? ¿O alguien más, vinculado a la adopción, vigilando cada uno de sus movimientos? Llamó a Klein con voz urgente. Averigua quién envía estos mensajes, dijo. Necesito saberlo ya. Esa noche se sentó con Liam, con sus crayones esparcidos por la mesa. ¿Lo traeremos a casa?, preguntó él, con los ojos muy abiertos y esperanzados. Forzó una sonrisa, con el corazón dolido. Lo estoy intentando, cariño, dijo con voz suave. Pero la verdad era un laberinto. Cada paso revelaba más preguntas. El regreso de Jaden, los mensajes, la existencia de Noah, eran piezas de un rompecabezas que no estaba segura de poder resolver. Su imperio, su reputación, su vida cuidadosamente forjada, todo estaba en peligro. Sin embargo, el rostro de Noah, tan parecido al de Liam, era una llamada que no podía ignorar. Las luces de la ciudad parpadeaban, un desafío silencioso, y Melissa supo que el pasado se acercaba, exigiendo un ajuste de cuentas para el que no estaba preparada. ¿Crees que a los niños se les debe contar la verdad sobre su pasado, aunque les duela? Cuéntanos tu opinión abajo. El pulso inquieto de la ciudad vibraba fuera de la oficina de Melissa Adams. Sus luces proyectaban un frío resplandor sobre su escritorio, mientras miraba fijamente el último mensaje. Te estás acercando demasiado. Las palabras la helaron. Su amenaza se agudizaba con cada mensaje. El rostro de Noah, sus bocetos, su silenciosa resiliencia en el refugio, la atormentaban, un espejo de la inocencia de Liam y la calidez de antaño de Jaden. Su investigadora, Klein, estaba buscando la identidad del remitente, pero el rastro era esquivo. Cada pista se disolvía en las sombras. El regreso de Jaden había descifrado su pasado, su afirmación. Me obligaron a irme. Despertaba dudas sobre el papel de su madre en su separación. La verdad era un laberinto, y Melissa estaba atrapada en su centro, su imperio, su familia, su corazón, todo pendía de un hilo. No podía alejarse de Noah. Su existencia era una herida, una oportunidad de redención que no merecía, pero que no podía ignorar. Ideó un plan, lo suficientemente sutil como para evitar sospechas. Una visita de proyecto en su casa de moda, una oportunidad para que niños desfavorecidos recorrieran los estudios de diseño. Se coordinó con el refugio, con la voz firme por teléfono, disimulando el temblor en su pecho. Noah estaba incluido, sin saber quién era la mujer detrás de la invitación. Melissa se dijo a sí misma que era solo para volver a verlo, para confirmar que estaba a salvo, pero en el fondo quería más, que Liam lo conociera, que los gemelos compartieran un momento, aunque la verdad permaneciera en secreto. Llegó el día, una mañana fresca con la ciudad bullendo bajo sus oficinas centrales con paredes de cristal. Melissa estaba en el vestíbulo. Su traje a medida contrastaba marcadamente con el nerviosismo que sentía en el estómago. Liam daba saltos a su lado, agarrando un cuaderno de dibujo lleno de dragones y vestidos, con una emoción contagiosa. ¿Habrá otros chicos como yo? Swingueó con los ojos brillantes. Forzó una sonrisa, con el corazón dolido. Ya verás, dijo con voz suave, mientras sus ojos escudriñaban al grupo que llegaba. Noah cruzó la puerta. Su chaqueta desgastada era demasiado fina para el frío otoñal, su mirada cautelosa pero curiosa. Era más alto que Liam, delgado por las dificultades, pero el parecido era innegable. Los mismos ojos oscuros, la misma barbilla inclinada. Melissa contuvo la respiración y apretó los puños mientras lo observaba contemplar el reluciente estudio.
El recorrido comenzó con los diseñadores mostrando telas y bocetos, pero Melissa se centró en los chicos. Liam, audaz y sin miedo, se acercó a Noah, con su cuaderno de bocetos abierto. ¿A ti también te gusta dibujar dragones?, preguntó con voz entusiasta, sosteniendo una página de escamas en espiral. Noah dudó, luego asintió, con una leve sonrisa atravesando su expresión cautelosa. Todo el tiempo, dijo, sacando un papel arrugado de su bolsillo. Un dragón, feroz e intrincado, con líneas que imitaban las de Liam. Se sentaron juntos, con la cabeza inclinada sobre sus bocetos, su risa, una suave melodía que desgarraba el corazón de Melissa. Ella observaba desde la distancia, con la garganta apretada, las lágrimas amenazando con derramarse. Eran hermanos, unidos por la sangre, su conexión instantánea y sin esfuerzo, pero ella no les había dicho la verdad. ¿Cómo iba a hacerlo? Noah no la conocía, no sabía que había decidido renunciar a él, y el mundo de Liam era demasiado frágil para romperse con secretos. El momento fue un regalo frágil, pero no podía durar. Al terminar la visita, Melissa se quedó en el estudio, con la mirada fija en los chicos que intercambiaban dibujos. Una voz aguda cortó el aire, dejándola paralizada. ¿Trajiste a ese niño aquí? Se giró, con la sangre helada. Su madre, Eleanor Harper, estaba en la puerta, con su cabello plateado inmaculado y una mirada penetrante y acusadora. La presencia de Eleanor era una tormenta. Su abrigo a medida y su porte imponente le recordaban a la mujer que había moldeado la vida de Melissa con férreo control. «¿Sabes lo que está en juego?», dijo Eleanor en voz baja y venenosa, con la mirada fija en Noah. «Esto es imprudente, Melissa. Lo estás arriesgando todo». El corazón de Melissa latía con fuerza. La ira latía con fuerza. «¿Qué haces aquí?», Component Placement preguntó, dando un paso al frente, protegiendo a Noah de la mirada de su madre. «No puedes entrar y juzgarme, no después de lo que hiciste». Los labios de Eleanor se tensaron y sus ojos se entrecerraron. «Te protegí», dijo con tono gélido. «Eras una niña, embarazada, sin futuro. Tomé la difícil decisión para que tú no tuvieras que hacerlo». «Me obligaste a renunciar a mi hijo», replicó Melissa, con la voz temblorosa por años de dolor reprimido. «Alejaste a Jaden, me mentiste, y ahora estás aquí, actuando como si aún me controlaras». La compostura de Eleanor flaqueó, pero solo por un instante. «Eres una tonta si crees que puedes traer a ese chico a tu vida sin consecuencias», dijo. «Tu imperio, tu reputación, todo se derrumbará. ¿Y para qué? ¿Un niño de la calle que ni siquiera te conoce?». Melissa apretó los puños y dijo en voz baja pero feroz: «Es mi hijo, y no lo volveré a perder». El enfrentamiento fue electrizante. El estudio permaneció en silencio a su alrededor. Noah y Liam, ajenos a todo, se reían de sus bocetos, pero Melissa sentía el peso de las palabras de su madre, la amenaza de un pasado del que no podía escapar. Eleanor se giró, haciendo resonar sus tacones al marcharse, pero su advertencia persistió, una sombra sobre la frágil esperanza que Melissa había empezado a alimentar. ¿Estaba su madre tras los mensajes, protegiendo su legado con la misma crueldad que había demostrado años atrás? ¿O era alguien más, alguien vinculado a la adopción, que vigilaba cada uno de sus movimientos? Esa noche, Melissa estaba sentada en su ático. Liam dormía en su habitación, con su cuaderno de bocetos abierto en el dibujo del dragón de Noah. Apretaba el teléfono, con el último mensaje de vuelta. «No puedes reescribir el pasado». Le temblaban las manos, el miedo y la determinación luchaban en su interior. Clint no tenía pistas sobre el remitente. Los mensajes eran imposibles de rastrear, pero el momento, justo después de la aparición de Eleanor, parecía demasiado preciso, demasiado personal. Pensó en Jaden, en su afirmación de que lo habían obligado a irse, y en la fría certeza de su madre. ¿Lo habría orquestado Eleanor todo, separando a su familia para construir el imperio que Melissa ahora gobernaba?
¿O había otro jugador, alguien con intereses propios en sus secretos? Llamó a Jaden con voz urgente. «Tenemos que hablar», dijo con el corazón acelerado. «Sobre Noah, sobre lo que pasó. Nos vemos mañana». Él asintió, con la voz cargada de años de dolor no expresado. «Yo también lo quiero de vuelta, Melissa», dijo. «Pero no podemos hacerlo solos». Colgó, con la mente hecha un mar de tormenta. La risa de Noah, la confianza de Liam, el regreso de Jaden, la advertencia de su madre. Todos eran hilos de una red que no podía desenredar. Las luces de la ciudad parpadeaban tras su ventana, un desafío silencioso. Era multimillonaria, madre, una mujer atormentada por decisiones que no podía deshacer. Noah era su hijo, el hermano de Liam, pero traerlo a su mundo significaba enfrentarse a verdades que había enterrado, verdades que podrían costarle todo. Los mensajes, los secretos, el chico que dibujaba dragones, todo convergía, y Melissa sabía que el siguiente paso podría destrozar la vida que había construido con tanto esmero. El zumbido incesante de la ciudad latía más allá del ático de Melissa Adams. Sus luces parpadeaban como preguntas sin respuesta en la noche. Las escalofriantes palabras de su madre. «Lo estás arriesgando todo». Aún resonaban, un agudo recordatorio del imperio construido sobre secretos que ahora se tambaleaba al borde del colapso. El rostro de Noah, tan parecido al de Liam, la perseguía. Sus bocetos de dragón, un espejo de los sueños de su hijo. El último mensaje: «No puedes reescribir el pasado». Ardía en su mente. Su remitente seguía siendo una sombra, a pesar de los esfuerzos de Klein por rastrearlo. La inesperada aparición de Eleanor en el estudio, su venenosa advertencia sobre Noah, había reabierto viejas heridas, despertando dudas sobre su papel en la desaparición de Jaden años atrás. El corazón de Melissa era un campo de batalla, dividido entre la atracción de sus hijos, los fantasmas de su pasado y el miedo a una verdad que podría desentrañar su vida. Se encontró con Jaden la noche siguiente en el balcón de su edificio, con la ciudad extendiéndose abajo como un mar de estrellas. El aire era fresco, cargado de aroma otoñal, y Jaden estaba apoyado en la barandilla, su silueta suavizada por el resplandor de las luces lejanas. Era mayor, con arrugas alrededor de los ojos, pero su presencia aún transmitía la calidez que una vez la atrajo. Un alma de pintor en un mundo de aristas afiladas. Lo había llamado allí para hablar de Noah, para confrontar el pasado, pero verlo despertó algo más profundo, un anhelo que había enterrado bajo la ambición y el arrepentimiento. «Te ves diferente», dijo Jaden en voz baja, con la mirada firme al volverse hacia ella. «No eres la chica que conocí, pero sigues siendo tú». A Melissa se le hizo un nudo en la garganta. Su abrigo a medida era un escudo contra la vulnerabilidad que sus palabras evocaban. «Tenía que cambiarme», dijo con voz suave pero cautelosa. «¿Sabes por qué?» Se acercó, buscándola con la mirada. «Sé lo que te dijo tu madre, que me fui, que no te quería. Pero luché por ti, Melissa. Ella se encargó de que perdiera». Le dolía el pecho. El peso de sus palabras chocaba con la narrativa a la que se había aferrado durante años. «Podrías haber vuelto», dijo con voz temblorosa. «Podrías haberme encontrado». «Lo intenté», dijo con un tono áspero y urgente. Ella tenía gente, abogados, amenazas, dinero. Yo era un don nadie, Mel. Para cuando me recuperé, tú eras esto. Señaló la ciudad que se extendía abajo, las luces de su imperio, testimonio de su éxito. Pero nunca dejé de buscar a nuestro hijo. La mención de Noah la destrozó. Las lágrimas le escocieron los ojos. Se dio la vuelta, aferrándose a la barandilla, con el frío metal aferrándose a ella. «Lo vi», dijo, con voz apenas audible. «En el refugio. Es como Liam, dibujando, soñando, protegiendo a los demás. No le dije quién soy. No pude». La mano de Jaden le rozó el hombro, un roce tentativo que la sobresaltó.
Tienes miedo, dijo con voz suave pero firme. Lo perdimos todo por miedo. No dejes que el miedo vuelva a ganar. Lo enfrentó, con el corazón acelerado, su cercanía despertando recuerdos de noches robadas y promesas susurradas. Ya pasó, dijo en voz baja, con la mirada fija en él. Lo dejé, Jaden. Elegí a Liam, mi carrera, esta vida. Y ahora no sé cómo arreglarlo. Él se acercó. La distancia entre ellos era eléctrica. No tienes que arreglarlo sola, dijo, su voz como un ancla silenciosa. Levantó la mano, rozando su mejilla, y por un instante el tiempo se disolvió. Ella se inclinó, sus respiraciones se mezclaron. La atracción de su pasado la apremiaba a un beso. Pero el peso del secreto de Noah, los mensajes amenazantes, la sombra de su madre, todo la derrumbó. Se apartó, con el corazón latiendo con fuerza, la voz temblorosa. No puedo, dijo, alejándose. Ahora no. Hay mucho en juego. Los ojos de Jaden se oscurecieron, con un destello de dolor, pero asintió. No me rendiré, dijo con voz firme. Ni contigo, ni con Noah. Se dio la vuelta. El resplandor de la ciudad se difuminaba entre las lágrimas. El casi beso persistió, una promesa y un riesgo que no estaba preparada para afrontar. La identidad de Noah era un secreto que guardaba con fervor, una verdad que no había compartido con él ni con Liam, por temor a que destrozara sus frágiles mundos. Los mensajes, la advertencia de su madre, el regreso de Jaden, todos eran hilos de una red que se cerraba a su alrededor, y no sabía en quién confiar. Al día siguiente, Melissa se dedicó por completo al trabajo. Su oficina era una fortaleza de cristal y acero. Liam estaba en la escuela, con su cuaderno lleno del dibujo del dragón de Noah, un vínculo silencioso que aún no podía identificar con él. Se reunió con Klein con voz apremiante. ¿Alguna pista sobre los mensajes?, preguntó, con las manos entrelazadas para ocultar el temblor. Negó con la cabeza, con expresión sombría. Usan teléfonos desechables, conectados a través de aplicaciones cifradas. Quien quiera que sea, tiene cuidado. Pero estoy investigando más a fondo, comprobando antiguos registros de adopción, los contactos de tu madre. Su madre. La fría seguridad de Eleanor en el estudio, su insistencia en que Noah era una amenaza para el imperio de Melissa, la carcomía. ¿Había sabido el paradero de Noah desde el principio, guardando el secreto para proteger su legado? ¿O alguien más, alguien vinculado a la agencia de adopción o incluso Jaden, estaba jugando una mala pasada? La mente de Melissa corría. El zumbido de la ciudad era un rugido lejano mientras lidiaba con lo desconocido. Volvió a visitar el refugio, esta vez sin disfraz, con el corazón latiendo con fuerza mientras observaba a Noah desde la distancia. Estaba enseñando a dibujar a un niño pequeño. Su paciencia era un reflejo de la bondad de Liam. Quería decírselo, reconocerlo como su hijo, pero el miedo la detuvo. ¿Y si la odiaba por haberlo abandonado? ¿Y si la verdad destruía la confianza de Liam? Se fue antes de que él la viera, con las lágrimas ocultas tras unas gafas de sol, el peso de su silencio aplastante. Esa noche llegó otro mensaje. Se te acaba el tiempo. Le temblaban las manos, el miedo la atravesaba. Llamó a Jaden con voz urgente. Nos vemos mañana, dijo. Tenemos que decidir qué hacer con Noah, juntos. Él asintió, con un tono de voz cargado de determinación. Encontraremos la solución, Mel, por nuestros 2 hijos. Pero el sueño la eludió. Las luces de la ciudad, un desafío inquietante tras su ventana, la desafiaban. Pensó en Liam y Noah, sus dragones compartidos, su vínculo tácito. Pensó en Jaden, su caricia como recordatorio de un amor perdido, y en su madre, cuya sombra se cernía sobre cada decisión. Los mensajes eran un reloj que corría, su remitente un fantasma del que no podía escapar. Su imperio, su familia, su corazón. Todo estaba en juego, y Melissa sabía que el siguiente paso podría arruinarlo todo.
La verdad estaba cerca, pero también el peligro, y se estaba quedando sin escondites. El bullicio incesante de la ciudad latía más allá del ático de Melissa Adams. Sus luces eran un crudo recordatorio de los secretos que amenazaban con desentrañar su vida cuidadosamente construida. El casi beso con Jayden en la azotea persistía, una chispa de esperanza ahogada por el peso de la identidad no revelada de Noah y el escalofriante mensaje: «Se te acaba el tiempo». La venenosa advertencia de su madre sobre Noah, la insistencia de Eleanor en que él era una amenaza para su imperio, la carcomían, despertando dudas sobre el pasado. ¿Había Eleanor orquestado la ausencia de Jayden, manipulado la adopción, y ahora presenciaba cómo Melissa lidiaba con la verdad? El investigador privado, Kline, seguía buscando al remitente de los mensajes, pero cada pista se disolvía en las sombras, dejando a Melissa atrapada en una red de miedo y anhelo. El vínculo entre Liam y Noah, sus bocetos de dragones compartidos, eran un puente frágil que aún no había cruzado, su silencio un escudo contra una verdad que podría destrozarlos a todos. Se encontró con Jayden a la mañana siguiente en un tranquilo café. El ruido de la ciudad se acallaba con el tintineo de las tazas y los murmullos. Su presencia despertaba recuerdos de su juventud, pero el peso de su pasado compartido la mantenía en guardia. «No podemos ocultarle a Noah», dijo Jayden en voz baja y con la mirada firme. «Merece saber quiénes somos». Las manos de Melissa se apretaron alrededor de su café, con la voz temblorosa. «Quiero decírselo, Jayden, pero ¿y si me odia? ¿Y si Liam no lo soporta? Y estos mensajes, alguien me vigila, esperando a que me equivoque». Jayden se acercó, rozando la mano con la suya. «Lo afrontaremos juntos», dijo con tono firme pero amable. «No más huidas». Ella asintió, con el corazón dolido por la promesa de una familia reunida, pero el miedo la frenaba. Los mensajes, la sombra de su madre, la fragilidad de su imperio. Todo convergía, una tormenta que no podía superar. Salió del café, con la mente acelerada, decidida a encontrar a Noah y decirle la verdad antes de que las amenazas del remitente se hicieran realidad. Pero la tormenta estalló más rápido de lo que esperaba. Esa tarde, su asistente, Claire, irrumpió en su oficina, pálida. «Tienes que ver esto», dijo, entregándole una tableta a Melissa. El titular gritaba en la pantalla: «El hijo secreto de la directora ejecutiva multimillonaria. El pasado oculto de Melissa Adams al descubierto». El artículo era cruel, detallando su embarazo adolescente, la adopción de un gemelo y la vida de Noah en la calle. La retrataba como una oportunista fría que abandonó a su hijo por riqueza y poder. Fotos de paparazzi de Noah en el refugio acompañaban la noticia. Su rostro resultaba inquietantemente familiar junto a la foto escolar de Liam. A Melissa se le heló la sangre. Sus manos temblaban mientras se desplazaba. «¿Quién hizo esto?», Swin preguntó con voz cortante, aunque ya sospechaba la respuesta. Claire dudó, en voz baja. «Es tendencia en todas partes. La junta directiva va a convocar una reunión de emergencia. No están contentos». El corazón de Melissa latía con fuerza. La ira y el miedo chocaban. Eleanor, el control despiadado de su madre, su advertencia sobre Noah, todo apuntaba a ella. ¿Había filtrado la historia para proteger su legado? ¿Para forzar la mano de Melissa? ¿O era el remitente del mensaje, atacando por fin? Llamó a Klein con voz urgente. «Averigua quién filtró esto. Ya». La sala de juntas era un campo de batalla cuando llegó, con los rostros de los accionistas marcados por la desconfianza. El aire estaba cargado de tensión, el horizonte de la ciudad visible a través de las paredes de cristal, indiferente al caos interior. Un alto cargo de la junta, con voz fría, se puso de pie. ¿Por qué deberíamos confiar en una mujer que miente sobre su propio hijo? Zrenia preguntó, con sus palabras que resonaban en la sala. «Este escándalo podría hundir nuestras acciones, Melissa. Tu lío personal,
Es ahora nuestro problema. Se puso de pie, con los hombros erguidos, el corazón acelerado pero la voz firme. Porque ya no quiero esconderme, dijo, recorriendo la habitación con la mirada. Ese chico es mi hijo. Tomé una decisión a los 18 años, bajo una presión que nadie aquí puede imaginar. Desde entonces, me he pasado todos los días arrepintiéndome, y no dejaré que tú, ni nadie, la uses para derribarme. La sala se quedó en silencio. Sus palabras, un desafío que silenció sus acusaciones. Pero la victoria fue hueca. El frenesí mediático era implacable. Los reporteros invadían su edificio. Las cámaras disparaban al salir. Las redes sociales bullían de especulaciones. Algunos la llamaban monstruo, otros víctima. Liam, a salvo en casa con una niñera, no lo sabía. Pero ella sabía que no podría protegerlo por mucho más tiempo. Noah, expuesto al mundo, estaba en peligro. Su frágil vida ahora era un espectáculo público. Condujo hasta el refugio con el corazón latiéndole con fuerza, necesitando ver a Noah para protegerlo de las consecuencias. Él estaba en el patio, dibujando solo, con el rostro tenso como si percibiera el cambio en el aire. Ella se acercó con voz suave. «Noah, ¿podemos hablar?» Levantó la vista, con la mirada cautelosa, el peso del artículo evidente en su postura cautelosa. «Eres la señora de las noticias», dijo en voz baja y cortante. «Dicen que eres mi mamá». Se quedó sin aliento. Las lágrimas le escocían en los ojos. No había planeado decírselo así. Todavía no. Pero la verdad había salido a la luz, cruda e inflexible. «Lo soy», dijo con la voz quebrada. «No quería que lo supieras así. Te entregué para darte una vida mejor. Me equivoqué». Las manos de Noah aferraban su cuaderno de bocetos, sus ojos buscando los de ella. «Me dejaste», dijo, con la voz temblorosa de dolor. «He estado solo, y tú estabas aquí». Señaló la ciudad, cuyo imperio brillaba en la distancia. «Lo sé», dijo ella, entre lágrimas. «No puedo deshacerlo, pero aquí estoy. Si me dejas». Él no respondió. Su silencio era una herida que ella no podía sanar. Le dejó su tarjeta, con el corazón apesadumbrado, sabiendo que confiar en ella tomaría tiempo. Tiempo que tal vez no tendría con la presión mediática y la creciente cantidad de mensajes. Esa noche llegó otro mensaje. «Has sido demasiado lejos». Le temblaban las manos. El miedo la atravesaba. Llamó a Jaden con voz urgente. «El artículo está por todas partes. Noah lo sabe. No sé quién está haciendo esto, pero no van a parar». «Voy para allá», dijo con tono feroz. Al llegar, su presencia fue un ancla silenciosa, con la mano firme sobre su hombro. «Los protegeremos», dijo. «A ambos, pero tienes que decírselo a Liam». Ella asintió, con lágrimas corriendo. Liam merecía la verdad, pero la idea de destrozar su mundo la aterrorizaba. Las luces de la ciudad parpadeaban tras su ventana, un desafío silencioso. La sombra de Eleanor se cernía sobre ella. Su papel en la filtración no estaba confirmado, pero era innegable. ¿Era ella la que lo había enviado, protegiendo su legado con precisión despiadada? ¿O era alguien más, ligado a la adopción, a Jaden, a secretos que Melissa aún no había descubierto? El dolor de Noah, la inocencia de Liam, el regreso de Jaden. Todo convergía, una tormenta de la que no podía escapar. Su imperio se desmoronaba, su corazón estaba expuesto, y Melissa sabía que el siguiente paso podría costarle todo, o devolverle la familia que había perdido. El pulso implacable de la ciudad vibraba fuera del ático de Melissa Adams. Sus luces eran un frío reflejo del caos que amenazaba con desmantelar su vida. El escandaloso artículo que exponía a Noah como su hijo secreto había desatado una tormenta mediática, cuyas llamas lamían su imperio de la moda y su frágil esperanza de reunir a su familia. La cruda acusación de Noah, «me dejaste», resonó en su corazón. Su silencio cauteloso, una herida que no podía sanar. El último mensaje,
ha sido demasiado lejos. Era un escalofriante recordatorio de que alguien la observaba. Su identidad seguía siendo una sombra, a pesar de la incansable búsqueda de Klein. Su madre, Eleanor, se perfilaba como la probable artífice de la filtración. Su implacable control sobre el legado, una espada que se cernía sobre las decisiones de Melissa. La presencia constante de Jaden era un salvavidas, su llamado a proteger tanto a Noah como a Liam, una chispa de posibilidad. Pero la verdad que aún no había compartido con Liam pesaba mucho. Una confesión retrasada por el miedo a destrozar su mundo. Las consecuencias se intensificaron más rápido de lo que esperaba. Llegó una citación judicial, cuyo lenguaje crudo fue un duro golpe. El Estado estaba revisando el bienestar de Noah, citando el frenesí mediático y la inestable imagen pública de Melissa como motivos para cuestionar su aptitud como madre. La posibilidad de perder a Noah, tal como lo había encontrado, era como un puñal en su pecho. Se encontró con Jaden en su oficina. El horizonte de la ciudad era testigo silencioso de su urgencia. «No pueden llevárselo», dijo con voz temblorosa y la citación arrugada en la mano. «Es mi hijo». La mirada de Jaden era feroz, su mano firme en su brazo. «El nuestro», la corrigió con tono decidido. «Lucharé por él, Mel. Pero tenemos que demostrarles que estamos unidos. Por Noah, por Liam». Ella asintió, con el corazón acelerado. La idea de enfrentarse a un tribunal, con su pasado al descubierto, la aterrorizaba, pero la determinación de Jaden la fortaleció. ¿Y si investigan más a fondo?, Drenia preguntó en voz baja. Los mensajes, mi madre, la adopción, alguien está detrás de esto, Jaden. Quieren que fracase. Entonces no los dejaremos, dijo con la mirada fija. Lo afrontaremos juntos. La audiencia judicial se programó para la semana siguiente, una sesión privada para evitar la atención mediática, pero había mucho en juego. Melissa y Jaden se prepararon sin descanso, reuniéndose con abogados y reuniendo pruebas de su compromiso con Noah. Ella visitó el refugio de nuevo, con el corazón dolido al verlo dibujar, y su mirada cautelosa se suavizó un poco cuando ella le trajo un nuevo cuaderno de dibujo. «Intento arreglar las cosas», dijo con voz suave, pero él solo asintió. Su confianza aún era una esperanza lejana. Liam, sintiendo su tensión, se aferró a ella en casa. «¿Noah viene a vivir con nosotros?», preguntó con los ojos abiertos y sus dibujos de dragones esparcidos por la mesa. «Pronto», dijo con la voz quebrada, sin decir la verdad. No podía decírselo todavía, no hasta que el tribunal decidiera, no hasta saber que Noah estaba a salvo. Los mensajes seguían llegando, cada vez más nítidos. «Los perderás a ambos». Le temblaban las manos al mostrárselas a Klein, quien redujo su búsqueda al círculo íntimo de Eleanor, sospechando de su influencia, pero sin encontrar pruebas. La sala del tribunal era una cámara austera, con bancos de madera y una luz tenue que contrastaba con el caos de la ciudad. La jueza, una mujer de mirada severa, revisó el expediente con voz mesurada. «Señora Adams, señor Carter, el Estado está preocupado por la estabilidad de Noah, dado el escándalo público. Deben demostrar que ambos son padres capaces». Melissa se puso de pie, con el corazón latiendo con fuerza, su traje a medida como escudo contra el escrutinio. «Cometí un error hace 17 años», dijo, con voz firme a pesar del dolor en el pecho. «Era joven, presionada, estaba sola. Pero he encontrado a mi hijo y haré lo que sea necesario para darle la vida que se merece». Jaden se levantó junto a ella. Su presencia era una fuerza silenciosa. «Noah también es mi hijo», dijo con tono firme pero cálido. «Me mantuvieron alejado de él, pero ahora estoy aquí. Somos una familia, su señoría, y estamos listos para demostrarlo». La mirada de la jueza se suavizó, pero su voz se mantuvo firme. «El Estado está considerando retirarle la custodia de Noah, señora Adams, debido a la presión mediática. Señor Carter ha propuesto tomar la custodia completa».
¿Por qué? Jaden miró a Melissa con expresión desgarradora. Quiero lo mejor para Noah, dijo en voz baja. Si el tribunal duda de Melissa por su vida pública, estoy dispuesto a intervenir. Pero creo que juntos somos más fuertes. Melissa se quedó sin aliento. La gratitud y el miedo se mezclaron. Su oferta era un sacrificio, una forma de proteger a Noah, pero dolía, un recordatorio de la vida que habían perdido. El juez aplazó la audiencia, dándoles una semana para demostrar su unidad y programando una visita a domicilio para evaluar el entorno de Noah. Al salir de la sala, la mano de Melissa rozó la de Jaden, un roce fugaz que cargaba años de dolor no expresado. Afuera, el ruido de la ciudad los envolvía. Los periodistas acechaban, pero la seguridad los retenía. Jaden la tomó aparte con voz urgente. «Podemos hacerlo», dijo, mirándola a los ojos. «Pero tienes que confiar en mí, Mel. Basta de secretos». Ella asintió, con lágrimas en los ojos. «Lo intento», dijo con la voz entrecortada. «Pero estos mensajes, alguien quiere destruirme. Creo que es mi madre». Le tomó la cara entre las manos, con un toque suave pero firme. «Entonces la veremos también», dijo. «Por nuestros chicos». Las palabras encendieron algo, una chispa del amor que habían perdido. Esa noche se encontraron en su ático, con el resplandor de la ciudad como telón de fondo para sus planes. Liam dormía, su cuaderno de bocetos abierto en un dibujo de 2 dragones, uno para él y otro para Noah. Melissa y Jaden estudiaban documentos, rozándose los hombros, el aire cargado de un anhelo tácito. Mientras trabajaban, sus manos se encontraron, deteniéndose, y la tensión se rompió. Él se inclinó, sus labios capturaron los de ella en un beso que era a la vez familiar y nuevo, una colisión de pasado y presente. Ella le devolvió el beso, con el corazón acelerado, el mundo reduciéndose a solo ellos dos. Pero ella se apartó, con la respiración entrecortada. «No podemos», dijo con voz temblorosa. «No hasta que Noah esté a salvo. No hasta que sepamos quién está detrás de esto». Jaden asintió, con los ojos llenos de comprensión. «Esperaré», dijo con voz suave pero firme. «Pero no pienso dejarte otra vez». El beso se prolongó, una promesa postergada, mientras se concentraban en la lucha que les aguardaba. Prepararon su casa para la visita de la trabajadora social, creando una habitación para Noah con materiales de arte y libros. Melissa se reunió con Noah, con voz amable mientras le explicaba el proceso judicial, prometiéndole un hogar si lo deseaba. Él permaneció callado, su confianza frágil, pero conservó su tarjeta, un pequeño paso adelante. Clint llamó con un descubrimiento. Los mensajes llevaban a un antiguo asesor de Eleanor, un hombre al que se le pagaba para vigilar la vida de Melissa. Al ser confrontado, confesó las órdenes de Eleanor de filtrar el artículo para proteger el nombre de la familia, exponiendo a Noah antes de que Melissa pudiera reclamarlo. La ira la invadió, pero también la claridad. El control de Eleanor había moldeado sus decisiones, su dolor, sus pérdidas. Se enfrentó a su madre en su finca, con el horizonte de la ciudad como testigo silencioso. «Destrozaste a mi familia», dijo Melissa con voz firme y feroz. «Ya no puedes controlarme». El rostro de Eleanor era pétreo, pero su voz tembló. «Hice lo necesario», dijo. «Eras débil. Te hice fuerte». «Me dejaste sola», replicó Melissa, dándose la vuelta y con el corazón más ligero por haberse liberado. La decisión del tribunal se avecinaba, pero Melissa y Jaden permanecieron unidos. Su beso fue una promesa de luchar por sus hijos. El futuro de Noah, la confianza de Liam, la derrota del remitente. Todo estaba al alcance, pero el zumbido de la ciudad recordaba que nada era seguro. La verdad había salido a la luz, pero la batalla no había terminado, y Melissa sabía que el siguiente paso podría forjar una familia o destrozarla para siempre. El pulso implacable de la ciudad vibraba más allá del ático de Melissa Adams.
Sus luces eran un eco lejano de las batallas que había librado para recuperar a su familia. La victoria judicial, forjada con el apoyo inquebrantable de Jaden, había silenciado las dudas del Estado, pero el dolor de la traición de Eleanor, su artículo filtrado y los mensajes orquestados, persistía como un moretón. Enfrentarse a su madre había roto las cadenas del control, pero el peso de la frágil confianza de Noah y las preguntas no formuladas de Liam la oprimieron con fuerza. Su beso, una promesa fugaz en medio del caos, había encendido una chispa de esperanza, pero Melissa sabía que el camino hacia una familia unida aún estaba plagado de desafíos. Las miradas cautelosas de Noah, el escrutinio persistente de los medios y su propia culpa por los años perdidos eran obstáculos aún por superar. La visita de la trabajadora social fue un punto de inflexión. Melissa y Jaden habían transformado una habitación de invitados en el refugio de Noah, llena de materiales de arte y libros, una silenciosa promesa de pertenencia. La trabajadora, una mujer de mirada amable, notó su unidad, la calidez en la charla de Liam sobre su nuevo amigo, y la tranquilidad, vacilante pero creciente, de Noah. «Has demostrado compromiso», dijo con voz alentadora. «Recomendaremos la transición de Noah a tu custodia, a la espera de la aprobación final». El corazón de Melissa se aceleró, pero el miedo atenuó su alegría. Noah no la había aceptado del todo. Su dolor era un muro que aún no podía derribar. Lo visitó en el refugio, llevándole bocetos que Liam había hecho, dragones entrelazados con los diseños de Noah. «No tienes que decidir nada ahora», dijo con voz suave. Sus ojos se encontraron con su mirada cautelosa. «Pero hay un lugar para ti, si lo deseas». Apretó los bocetos con fuerza, en voz baja. «¿Por qué ahora?», Drenia preguntó, con la pregunta impregnada de años de abandono. Se le hizo un nudo en la garganta, con lágrimas amenazando. «Porque me equivoqué», dijo. «Te dejé ir y me he pasado todos los días arrepintiéndome. Quiero ser tu madre, Noah, si me dejas». No respondió, pero conservó los bocetos, una pequeña grieta en sus defensas. Jaden, mientras tanto, era una presencia constante, encontrándose con Noah en el refugio, compartiendo historias de su propio arte, tendiendo un puente donde la culpa de Melissa flaqueaba. Su compañerismo era una fuerza silenciosa, su pasado compartido, los cimientos de la familia que estaban construyendo. La audiencia final del tribunal fue una formalidad, pero el corazón de Melissa latía con fuerza mientras la jueza hablaba. Noah Carter será restituido a la custodia de Melissa Adams y Jaden Carter, declaró con voz firme. Han demostrado su dedicación al bienestar de este niño. Las lágrimas de Melissa caían con fuerza, la mano de Jaden firme en la suya. Noah estaba junto a ellos, con expresión cautelosa pero más suave, con un cuaderno de dibujo apretado contra el pecho. Liam, en la galería, rebosaba de emoción, ajeno a la intensidad del momento. La adopción era oficial, pero el verdadero trabajo, construir confianza, sanar heridas, apenas comenzaba. Ese día trajeron a Noah a casa. El ático estaba transformado con globos y dibujos pegados en las paredes. Liam corrió hacia él con voz alegre. «Ahora sí que somos hermanos». La sonrisa de Noah era pequeña pero sincera, y sus ojos se encontraron con los de Liam. «Siempre lo fuimos», dijo con voz tranquila pero segura. Los gemelos se abrazaron. Su risa, una melodía que alivió el corazón de Melissa. Ella observaba, con el pecho dolorido de alegría y miedo, sabiendo que el camino los pondría a prueba a todos. El frenesí mediático se había desvanecido. La influencia de Eleanor disminuyó tras la revelación de su traición. La investigación de Klein confirmó el papel de su asistente en los textos, un último intento por controlar el legado de Melissa. Eleanor se retractó, su silencio una concesión, pero Melissa no sintió ningún triunfo, solo alivio al ver que la sombra de su madre ya no acechaba. El imperio se mantuvo firme.
la confianza de la junta directiva restaurada por su honestidad pura, pero su atención se centró en sus hijos, en Jaden, en la familia que estaban forjando. Semanas después, Melissa y Jaden planearon una fiesta en el patio, una celebración discreta bajo el cielo otoñal de la ciudad. La terraza del ático rebosaba de globos, música y las risas de los gemelos mientras se perseguían, con sus cuadernos de dibujo olvidados sobre una mesa. Amigos y algunos colegas de confianza se juntaron. Su calidez contrastaba con la fría mirada de meses atrás. Melissa, de pie junto a la barandilla, con el corazón lleno, observaba a Noah y Liam compartir un plato de pastel, un vínculo que se forjó sin esfuerzo a pesar de los años que llevaban separados. Jaden se unió a ella, rozando la mano con la suya, con el resplandor de la ciudad enmarcando su discreta sonrisa. «Lo logramos», dijo en voz baja, con un cálido orgullo. Se inclinó hacia él con voz suave. «Aún no hemos terminado», dijo, con la mirada fija en los chicos. «Nos necesitan, a ambos». Se giró hacia ella, con la mirada fija, y le tomó la mano. Una pequeña caja de terciopelo apareció en su palma. Ella contuvo la respiración. El mundo se redujo a solo ellos dos. «Te perdí una vez», dijo, con la voz ronca por años de anhelo. «No lo volveré a hacer. Cásate conmigo, Mel. Seamos una familia, para ellos, para nosotros». Las lágrimas corrían por sus mejillas. La alegría abrumaba su miedo. «Sí», susurró con la voz quebrada, y él le puso un sencillo anillo en el dedo. Su peso, una promesa de eternidad. Se besaron, suaves y seguros. El bullicio de la ciudad se desvaneció, mientras su amor, reavivado a través del dolor, sellaba su vínculo. Los invitados vitorearon. Liam y Noah corrieron hacia ellos, con los rostros iluminados por la confusión y la alegría. «¿Qué pasa?», preguntó Liam con los ojos muy abiertos y el pastel manchado en la mejilla. «Nos casamos», dijo Melissa, arrodillándose para abrazarlo. El corazón le heló la sangre al ver que Noah vacilaba y luego se unía al abrazo. Sus brazos eran vacilantes, pero su presencia era una victoria, un paso hacia la confianza. La fiesta continuó, con risas y música que se entrelazaban a lo largo de la noche, pero Melissa estaba concentrada en su familia. Ella y Jaden anunciaron su compromiso discretamente, sin grandes discursos, solo palabras sinceras durante el postre. «Hemos pasado por momentos difíciles», dijo Jaden, rodeándola con el brazo, con los gemelos a su lado. «Pero estamos aquí, juntos. Eso es lo que importa». Noah, más callado que Liam, habló con voz firme. «No pensé que tendría una familia», dijo, mirando a Melissa a los ojos. «Pero me alegra que seas tú». Sus lágrimas volvieron a caer, su mano apretando la de él. «Me alegro de que seas tú también», dijo, con la voz cargada de amor. El momento final llegó al final de la fiesta, con las luces de la ciudad como un suave telón de fondo. Melissa, Jaden, Liam y Noah estaban juntos, abrazados en un abrazo que parecía una promesa. La risa de los gemelos, la calidez constante de Jaden, la sonrisa cautelosa de Noah. Eran una familia, completa al fin, forjada a través del dolor y la redención. Los mensajes se silenciaron, el control de Eleanor se rompió, el imperio estaba seguro, pero ya no era su jaula. Melissa miró a sus hijos, a su prometido, con el corazón lleno. La ciudad seguía moviéndose, pero por primera vez ella estaba en casa, su familia, un faro contra las sombras del pasado. ¿Te conmovió esta historia? ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Melissa? Hablemos en los comentarios. Tu voz importa. Dale a me gusta y, si aún no lo has hecho, suscríbete para ver más historias reales y emotivas como esta.